Antonio Cantalapiedra. Hola, podéis entrar, no tengáis miedo, que no comen, doy fe. Antonio Cantalapiedra, CEO de My Taxi Spain. Patricia Ferruz, directora general de marca, experiencia de cliente y transformación. Y Tiscar Lara, directora de comunicación de la Escuela de Organización Industrial, que va a actuar como moderadora. Sentaos donde queráis, os dejo en inmejorable compañía. Tiscar. Gracias. Buenas tardes. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántas de nosotras, y me incluyo, tenemos una pulsera para hacer deporte? ¿Cuántas? Bueno, vale. Menos de las que quisiéramos. Pero seguro que todas sabemos que existe esa pulsera y sabemos que nos puede ser muy útil. Otra cosa es que la hayamos incorporado en los buenos propósitos de la vuelta al verano. El caso es que la tecnología está aquí para cambiarnos la vida, para facilitarnos la vida. Hablamos de pulseras inteligentes, de teléfonos móviles, de electrodomésticos, de cualquier dispositivo, cualquier aparato que pueda llevar un chip incorporado y que esté conectado a la red. Esa va a ser El entorno exterior nos ayuda también a buscar nuevos productos, nuevas soluciones, nuevas capacidades a nivel de empresa, a nivel profesional, a nivel particular, para incorporar nuevos hábitos, para transformarnos, para sentir esa emoción de estoy mejor, ¿no? He tenido la oportunidad, como ha comentado Tiscar, de trabajar en General Electric. Y en General Electric, Jack Welch nos comentaba que era importante, en la reunión nos decía, vosotros estáis mirando a vuestros jefes miran a sus jefes a sus jefes, y sus jefes me miran a mí. Yo creo que esto lo decía también para dejar claro dónde estaba él dentro de la jerarquía de la compañía. Dice, ¿quién está viendo vuestros culos? El cliente. Quiero que inmediatamente os deis la vuelta porque vuestros culos los quiero ver yo y nuestros clientes tienen que ver vuestra cara. Yo no sé si sabéis, pero General Electric es la única compañía que lleva en el Dow Jones casi 125 años, desde su incorporación al Dow Jones, al índice, y ahí se mantiene, y es uno de los grandes conglomerados industriales. Pues, digamos, esas frases de Jack Welch resume totalmente la filosofía de esa compañía. Y gracias a eso está ahí. Otra de las compañías con las cuales he tenido la oportunidad de estar, es Apple, y tuve la oportunidad de conocer a Steve Jobs. Steve Jobs en las reuniones, curiosamente, hacía una cosa que todas las compañías hacen y él no hace, que es hablar de la competencia. Nosotros no hablábamos de la competencia. No hablábamos de IBM, no hablábamos de Compaq, no hablábamos de Microsoft. Él nos decía, nosotros somos el cliente, nosotros analizamos el cliente, nosotros vivimos como el cliente, nosotros pensamos como el cliente, nosotros tenemos que producir productos para el cliente, porque somos una compañía que produce productos para cambiar el mundo. Nosotros cambiamos el mundo. Bueno, pues esa filosofía es la que ha permitido a Apple, dentro de lo que es el mundo de la tecnología, ser la única que ha hecho un salto tecnológico y mantenerse en el liderazgo. IBM en los años 60, 70, incluso 80, pues tenía más del 60%, fue cayendo desde el 80 hasta el 60% del mercado mundial de ordenadores. No supo liderar un cambio tecnológico y vinieron los mini ordenadores, la informática distribuida, que fue liderada por HP, por Digital, compañías que imagino conocéis. El siguiente cambio tecnológico, que fue el ordenador personal, tampoco lo lideraron estas, sino que fue liderado por una Apple, por un Microsoft, por un Compaq. Compañías que hoy, evidentemente, todavía siguen. Y ya el siguiente cambio tecnológico, que es el que estamos hoy, que es la confluencia de las comunicaciones junto con el procesamiento de información, ese lo lideró Apple, porque ya estaba pensando en ello en los años 80. Cuando yo estaba trabajando, yo no sé si hay alguien que pueda recordar un producto que se llamaba Newton. Bueno, pues el Newton en los años 90 ya estaba diseñado, que no es otra cosa que, digamos, que una evolución primitiva de lo que es el iPhone.
Vamos a ver, vosotros, levantad la mano quien conoce este logo. La mayoría. Veo que hay algunas manos que no están levantadas. Los que estáis alrededor de esas personas que no han levantado la mano, fijaros si tienen 15 años o menos. Si es así, no pasa nada. Ahora, si tienen más de 15 años, salir corriendo porque no es de este mundo, ¿eh? Esta compañía nace a finales del siglo XIX y lidera el mercado de la fotografía durante todo el siglo XX. Inventa la cámara digital en 1975 y, sin embargo, fenece, muere por ese invento. ¿Por qué? Porque no supo adaptarse, no supo escuchar al cliente. Los clientes le estaban diciendo que querían digitalización y ellos seguían empeñados en vender la película, que era su fuente de ingresos. La digitalización en aquel momento no producía tantos beneficios. Bueno, pues ellos, como consecuencia de una no innovación, murieron en el año 2012, que hicieron el Chapter 11 de suspensión de pagos. Quiero dejar claro que los clientes nos hablan y nos dicen permanentemente qué es lo que quieren. Para esto, permitidme que os presente estos dos ejemplos. A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño que es millonario baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? A ver. ¿Sabes cuánto pagó el Barça por el central ucraniano, que no me acuerdo ni del nombre? 20 millones. ¿Sabes cuántos partidos jugó en todo el año? 12 partidos. ¿Sabes cuántos partidos no jugó? El resto. ¿Sabes cuántos goles metió? Ninguno. ¿Y sabes cuántos partidos hizo buenos? Ninguno. Se pasó más tiempo en el banquillo que en el campo. ¿Sabes cómo se llama la máquina de abdominales que te quieres comprar? Como el central ucraniano, que no me acuerdo ni del nombre. Los clientes nos hablan, nos lo dicen claramente. Otra cosa es que queramos escuchar. Internet es una amenaza para Correos. Pero vamos, una amenaza clarísima. De hecho, los clientes nos lo dicen. Ya no compramos sellos, no enviamos cartas, no nos comunicamos, le decimos a nuestros seres queridos los que le queremos, nadie nos dice que nos quiere. Bueno, en mi caso, la verdad es que Hacienda y Tráfico sí que sigue comunicándose conmigo, no sé con vosotros. Entonces, nueva tecnología, Internet, que supone una amenaza cierta, también abre un camino para Correos. Y es un camino que también tenemos que estar atentos a escucharlo. Es una de esas transformaciones que quizá no sea voluntaria y tenemos que estar atentos a ella. ¿Por qué? Porque el hábito de la compra ha cambiado y ahora se nos abre la puerta de que Correos lleve la compra del almacén o de la tienda donde se compra hasta el cliente final. Y eso es una oportunidad que tenemos. Sin embargo, este nuevo cambio de hábito dentro de la compra online, pues no sé si os sentís identificadas con esta slide, en la que una vez realizado todo el proceso, ¿qué pasa con mi paquete? ¿Dónde está mi compra? ¿Estaré en casa? ¿No estaré? ¿Llegará bien? ¿No? ¿Tengo que comunicarme? ¿No me llaman? ¿El SMS no me ha llegado? Bueno, existe un estrés. Existe, dentro de lo que debiera ser un proceso sosegado, tranquilo, feliz, pues existe, pues eso, se genera todo un estrés en este punto. Para ello, a mí me gustaría haceros una pregunta y obtener, digamos, una respuesta de vosotras para saber qué es lo que queréis, qué es lo que quiere el cliente. Entonces, en este sentido, os voy a hacer esta pregunta. ¿Dónde queréis comprar vuestra compra? ¿Cómo queréis recibir vuestra compra online? Y quiero que me respondáis
por favor, sin ningún tipo de condicionamiento. Os voy a dar 3 opciones y dentro de esas 3 opciones, si me dais un poquito de luz del teatro, por favor, dentro de esas 3 opciones, que me digáis cuál preferís. Levantad la mano aquellas, sin ningún tipo de condicionamiento, que prefiráis recibir vuestra compra en casa. Vale, un 90%, casi todo el mundo la levanta. Decidme, por favor, quién preferiría como primera opción recibir la compra en el trabajo. Bien, hay menos número. Y un 20%. Y decidme, por favor, quién preferiría recibir la compra en un punto concertado, que puede ser una oficina de correos, una farmacia, un kiosco. Bien, hay, pues no sé, un 5 o 7%. Más o menos, ¿eh? Bueno, pues escuchando esto, en Correos lo que hemos hecho es precisamente hacer una inversión muy importante. Estamos con una inversión muy importante para poder acercar la compra allí donde el cliente quiere y que no tenga que estar pendiente, igual que las cartas. Antes las cartas llegábamos a casa, abríamos el buzón y recogíamos. No teníamos que estar pendientes ni a una hora ni cuando sabíamos que si llegaba. Estábamos pendientes de la carta que nos venía de Londres o de Estados Unidos, a ver cuándo nos llegaba, pues sabíamos más o menos. Ahora, con la compra, podemos tener la opción de poder recibir nuestra compra en nuestra propia casa. Y es la compra la que nos espera. Es la compra la que está en estrés, no nosotros. Cuando llegamos a una máquina de estas y pasamos nuestro código y simplemente abrimos el cajetín correspondiente. Pero es cierto que cuando lanzamos tecnología, no solamente Correos, sino cualquier otra, todas vuestras compañías, tenemos que tener en cuenta que el cliente espera recibir, tiene una expectativa del servicio que le vamos a dar. Y para esto me gustaría hacer un ejercicio con vosotras y por favor podéis también dar la luz. Os ruego que por favor me acompañéis en el ejercicio. Es un ejercicio físico y se trata de lo siguiente. Al final del ejercicio vais a tener que obtener el mismo resultado que yo. Esa es la expectativa. Entonces, extendemos por favor las manos. Levantamos la mano izquierda. Vale, la mano izquierda, para algunas que estoy viendo, es la otra izquierda. Bien. Entrelazamos, cruzamos nuestros brazos, giramos las manos, entrelazamos los dedos. Bien, estáis todas viéndoos. Lo que hacemos es que, fijaros que el dedo pulgar izquierdo tiene que estar perfectamente por el exterior, ¿de acuerdo? Extendemos los dedos índices y 1, 2 y 3, lentamente giramos y apuntamos a mí en este caso. Bueno, esto, María, bueno, creo que estás en el backstage, pero me habías dicho que había aquí gente altamente cualificada. Y bueno, también veo que no todas sois rubias. Bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Tenéis una expectativa y sois tontos, tontas o os he engañado? Cuando no cubrimos la expectativa del cliente, nos sentimos engañados. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pues que no repetimos. O sea, lo que tenemos que tener claro es que al cliente no se le impone. El cliente tiene que tener un servicio y para ayudarle en esos cambios de hábitos tiene que sentir una emoción positiva por la razón que sea. En ese sentido, yo no sé si sabéis que Correos, dentro de unos meses, cumplirá 300 años. Ya es una compañía, claro, de 300 años como tal compañía. Y es una compañía de 300 años que ya no le compran sellos, ya no envía. No sé, esperamos que dentro de 50 años, pues muy posiblemente tampoco existan bolígrafos y a lo mejor hemos perdido la habilidad de la escritura manuscrita. 50 años, no es mucho. Pero lo que sí esperamos es que, debido a esta nueva oportunidad que nos brinda el poder proveer un servicio, pues que podamos estar otros 300 años más en vuestras casas proveyéndoos de las compras online que vosotras realicéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Viene muy bien la última frase de tu presentación. Jesús dice, los hábitos cambian la tecnología y ahora vamos a ver cómo la tecnología también puede cambiar los hábitos.
Vamos a pasar de si antes, ¿no?, enviar un paquete suponía un desplazamiento y un acceso a un lugar, a un centro postal. También el viejo gesto de parar un taxi en la calle o de rebuscar en los bolsillos a ver si tenemos suficiente dinero en metálico para abonarlo, también empieza a estar obsoleto. Y empieza a estar obsoleto precisamente por tecnologías como pueden ser las aplicaciones móviles. Y de una muy específica, de MyTaxi, tenemos hoy a un gran representante que no es solo su CEO, sino que también es cofundador. Y estoy hablando de Antonio Cantalapiedra Asensio, que antes de llegar a MyTaxi acumula también experiencia interesante en multinacionales, como es BlackBerry, pero también en startups del mundo digital, como ha sido Busuu en su momento y ahora ya con un tamaño importante. Antonio, por dar simplemente unas pinceladas de su perfil, no tiene un perfil simple, tiene un perfil variado, interesante, con una trayectoria en el mundo de la comunicación, en el mundo del marketing, en el mundo de las relaciones internacionales. Es diplomado por la Escuela Diplomática de Relaciones Internacionales, tiene un MBA por Georgetown. En fin, tiene un currículum académico interesante, de hecho es profesor, no solo en España, sino también en Estados Unidos, e incluso es autor. Tiene 2 libros, uno de su especialidad, que es el e-commerce en el entorno asiático, y otro también sobre telefonía. Pues Antonio nos va a dar una perspectiva que viene a sumar la que nos ha ofrecido Jesús, que es, vamos a mirar el cambio en los hábitos desde el punto de vista de las personas, no tanto de las empresas, cómo se transforman, sino cómo las personas transforman sus usos y costumbres a la hora de relacionarse con su entorno. Antonio, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias, ante todo, a Womenalia por dar voz al equipo de MyTaxi, por dejarnos estar aquí. El siglo XXI va a ser el siglo de las ciudades. El siglo de las ciudades, esperemos, y yo creo que tiene que ser así, inevitablemente, inteligentes. El siglo de los desarrolladores de aplicaciones, de software, de hardware, especialistas en Big Data, especialistas en transformar este ciclópeo alud de datos en sabiduría para tomar decisiones inteligentes, y sin duda va a ser, yo creo que sí, porque aunque sea un cambio a veces que parece lento y que es lento, va a ser el siglo de las mujeres. Y va a ser el siglo de las mujeres, lo voy a decir antes que explicar los otros 2 parámetros. Yo lo veo con MyTaxi, ¿no? Una aplicación para pedir taxis muy revolucionaria, muy transformadora, que surge en 2009 en Europa, en Alemania. Cómo las mujeres son, desde el punto de vista tecnológico, early adopters. Y en el caso de MyTaxi son ahora mismo las que más usan el servicio. Son las que más usan el servicio y las que primero entraron en lo que es el pago a través de la aplicación. Por tanto, early adopters. Y también me da un poco la idea de que poco a poco va a ser el siglo, tras siglos de silencio, en que la mujer va a tener más voz, definitivamente, y sobre todo va a tener voz en la toma de decisiones tecnológica. En gran medida por los niveles de formación. Yo creo que la universidad, aunque todavía a lo mejor no haya datos concluyentes, está haciendo muchísimo, porque al final no se puede poner vallas al campo, ¿no? Y la formación brutal que tienen cada vez más las mujeres está haciendo que se incorporen y tengan mucho éxito en sus trabajos, en empresas tecnológicas sobre todo, donde se ve un cambio generacional profundo, y están accediendo muy rápidamente, sobre todo en estas empresas más que en otras, a puestos
directivos y dentro del Consejo de Administración. Y respecto al tema de por qué son las ciudades el centro del siglo XXI, mucho más que los continentes y mucho más que los estados-nación que conocemos desde la Paz de Westfalia, va a ser así sobre todo por un informe que está refrendado por dos informes de consultoras, grandes consultoras, que es el informe de Naciones Unidas, que dice que ya en estos momentos más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Y las estimaciones para el 2025 es que más del 75% de la población mundial va a vivir en ciudades. En gran medida en ciudades muy concretas, muy específicas. Se está viendo, por ejemplo, en China, donde hay ciudades que tienen, como Shanghái, que tienen 25 millones de habitantes viviendo en ese territorio. O la ciudad de Chongqing, que tiene alrededor de 40 millones de habitantes. Es casi, hay tanta población concentrada en esa ciudad como en España. ¿Y esto qué significa? Significa que o las ciudades se convierten en inteligentes para optimizar y aprovechar los recursos escasos, o vamos a tener un problema serio, porque esa concentración de población, de ciudadanos y de clientes y de usuarios van a querer ser no infraservidos, si es posible, supraservidos. ¿Y esto va a requerir de qué? De la tecnología y de los cambios de hábitos que tienen que producirse de una manera brutal, veloz y consciente. Y ahí creo, insisto, en que la mujer va a tener un gran papel para convencer a los indecisos, por su sensibilidad y por su inteligencia, de que esto tiene que ser así, o son ciudades sostenibles o no habrá nada, no será nada. Y aquí, humildemente creo que MyTaxi entra bastante, porque MyTaxi, así a priori, es una aplicación que conecta al taxista con el usuario, que utiliza la geolocalización, bien, pero está muy conectado con un concepto mayor de movilidad, de transformación de la movilidad dentro de las ciudades, que va a empujar a que cada día, y a eso nos van a ayudar los millennials, y ahí dentro de los millennials las mujeres, esta generación surgida después de los, que nace más allá de los 80, a dejar el coche particular en casa en buena medida y a utilizar transportes dentro de lo que es la economía colaborativa, taxis, smarts, etc. ¿Que van a conseguir qué? Van a conseguir reducir la contaminación, que es ya un grave problema en muchas ciudades, no solo en Asia, sino también en Europa, y van a conseguir que haya una optimización también de un recurso escaso, que es la energía. ¿Por qué? MyTaxi utiliza la geolocalización. ¿Qué es lo que hace cuando geolocaliza un cliente que pide un taxi? Le manda el taxi más cercano. No le manda cualquier taxi o uno que casualmente vagaba por allí. Le manda el taxi más cercano. Y esto tiene una implicación brutal, radical, en el sentido de que va a la raíz, del problema. Esto es clave. Por otro lado, el tema de los desarrolladores está claro. Es fundamental porque son los que están propulsando la tecnología y estos cambios tecnológicos. Por otra parte, la historia de éxito de MyTaxi, en donde también tiene un papel importante la mujer. Todos los cuadros, los equipos de MyTaxi están en buena medida integrados por mujeres. Mujeres desarrolladoras, mujeres que llevan la parte de marketing. En el caso de España, mi compañera Sandra Sancho, muy importante ¿en qué? En la concepción de equipo y en sobre todo la demostración del espíritu de una empresa que piensa que las ideas atrevidas, bien comunicadas, bien ejecutadas, que es más importante incluso que la idea, que puede ser muy interesante, pero si no está bien ejecutada, no consigue que realmente pueda cambiar y transformar la sociedad y la movilidad dentro de las ciudades. Esta es la gran importancia del equipo, gran importancia de la capacidad inspiradora en muchos aspectos de la mujer dentro de MyTaxi y por la que seguimos apostando fuertemente. Pero bien, al final, todos estos cambios tienen que ver ¿con qué? Tienen que ver con Internet, por supuesto, que ha supuesto una gran revolución, posiblemente la más importante desde hace siglos en el mundo. Y también tiene que ver
tiene que ver con cambios que tienen que ver con la economía digital. Una economía digital en donde por fin, el cliente, antes hablaban de Steve Jobs, por supuesto, gran gurú, tenía muy claro estas cosas. El centro de la cadena de valor cada vez más es el cliente, porque en el siglo XXI seguramente habrá cambios también en este aspecto, pero a día de hoy el smartphone es el gran oráculo de Delfos desde el cual se realizan todas las transacciones comerciales. Está acelerando, es un auténtico acelerador de este sistema desde el punto de vista de las relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Muy importante que las empresas hoy en día tengan como centro de la cadena de valor al cliente. Y para ello tienen que ser empresas que sean o mobile first o desde un principio ya mobile o que se transformen en mobile. Bien, yo creo que podríamos estar hablando de muchas cosas. Hay una parte también interesante en el cambio de hábitos, no solo del cliente, sino del taxista. El taxista, ese sector en gran medida tan de hombres, tan machista, ¿no? Tan masculino, tan brutal, en buena medida, y que en 25 o 30 años no había experimentado ningún cambio tecnológico. La tecnología está aquí, depende también de cómo la usemos, para ayudarnos, como decía antes, a hacer la calidad de vida mucho mejor, a hacer nuestra calidad de vida dentro de las ciudades mucho mejor. MyTaxi es un claro ejemplo de lucha, de superación y de transformación. Vamos a seguir en este proyecto gracias a la ayuda de Mercedes, a la cual vendimos la empresa hace un año, y estamos inmersos ya en un proceso de movilidad en la que está MyTaxi, está Car2Go, los smarts que pronto veréis en Madrid moviéndose por la ciudad. Y para terminar, que creo que es muy ilustrativo, me gustaría que vieseis el funcionamiento para aquellos que no han utilizado la aplicación tan sencillo que hace que con un par de clics podamos customizar nuestro taxi y nos venga a recoger con garantías de que va a ser un taxi nuevo, limpio y con una experiencia, transmisor de una experiencia de viaje tremenda. Ahora estamos además en una campaña del 50% que también es innovadora dentro del mundo del taxi. Nunca nadie antes había hecho una campaña de 50% para el cliente. ¿Para qué? Para impulsar esta economía digital, para impulsar este cambio en los pagos, que nos acostumbremos a no llevar dinero encima, a no llevar tarjetas, a no estar con papeles, que todo sea digital, que todo sea más cómodo. Every new day is your chance. You're clear and white expanse. Your blank canvas where you can paint your happiness. Splash some disarm and smile. Love and hope and joy with wild. You can color your life any colors you like. Gracias. Para terminar, simplemente un apunte que es que MyTaxi, yo considero que MyTaxi es arte. ¿Por qué es arte? Porque cada día está viva la aplicación, está viva gracias a los taxistas, a los conductores y a todos vosotros, los usuarios de MyTaxi, que estáis haciendo la aplicación entre todos. Da igual lo que yo pueda decir hoy, porque seguramente mañana, dentro de un mes, la aplicación será diferente gracias a los usuarios de la aplicación. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues nada de esto sería posible, ni las innovaciones en correos, ni las innovaciones en las aplicaciones para pedir taxi, sin el motor de todos estos cambios en las empresas y en los hábitos de las personas, como es la telefonía y los datos, como es Internet y todo el ecosistema tecnológico alrededor de él. Para introducir esa parte, cómo transforma, cómo se convierte en plataforma el mundo de la telefonía y de los datos. Contamos hoy con Patricia Ferruz, que es directora general de marca, experiencia de cliente, ya hemos visto lo importante que es el cliente en todo esto, y transformación en Vodafone. Patricia es ingeniera industrial,
tiene un MBA por el MIT y lleva pues toda su carrera profesional en el campo de la telefonía, el marketing, las ventas. Ha trabajado anteriormente en ONO, pero también en grandes empresas y consultoras como McKinsey. Patricia, cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias, Tiscar. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Womenalia por permitirme estar aquí y formar parte de este Inspiration Day. Permitirme que empiece esta presentación echando la vista atrás y reflexionando sobre cómo ha evolucionado la telefonía y la conectividad, el acceso a Internet en los últimos 25 o 30 años. La primera llamada desde un móvil se hizo en el 1971 desde Nueva York, lo hizo un directivo de Motorola. Obviamente aún era una fase muy experimental y no fue hasta el 1981 que llegó los primeros 2 móviles a España. Eran 2 móviles, que uno fue para Adolfo Suárez y otro fue para el Rey, que costaban 700.000 pesetas de las de entonces. Los que ya pensáis en euros solamente un cambio directo sin hacer una transformación del coste de vida, estamos hablando de más de 4.000 euros. Obviamente, aún no era una tecnología muy extendida y todos recordamos el 1981-83, que no hace tanto tiempo de ello. En el 83 fue cuando ya se empezó a extender un poquito más la tecnología móvil, empezaron a aparecer los primeros dispositivos y empezó el mundo de la telefonía del móvil a crecer. Sin embargo, aún fue un proceso lento. Los primeros años, hasta las puertas del 2000, aún no era una tecnología totalmente extendida. Estábamos hablando de un 40% de penetración. Probablemente muchas de vosotras en aquella época aún no teníais móvil o estabais empezando a tener vuestro primer móvil, que probablemente reconoceréis estos modelos, el típico el Nokia 3210, que era el primero o el Motorola de la tapa, que era de los primeros modelos que todos se empezaron a popularizarse. En el mundo, permíteme también haga un poco la visión del mundo del fijo. En el mundo del fijo, los datos, la velocidad de banda ancha no estaba popularizada. Recordaréis el tener que desconectar el cable del teléfono para conectarlo al ordenador y poder conectarte así a Internet a 56 kilobits por segundo. Para que os hagáis una idea, con esa velocidad, una presentación como esta, que tiene un vídeo que vais a ver al final integrado y que por tanto pesa un poquito, pesa 100 megas, pero tampoco es una barbaridad, hubieras tardado 5 horas en mandarla con 56 kilobits por segundo. Obviamente tienes que planificarlo con mucho tiempo. Obviamente la tecnología fue avanzando y a partir del 2006 ya había más móviles en España que personas. En el 2007 la penetración del móvil estamos hablando ya de un 109% y la velocidad de Internet pues seguía creciendo, pero en aquel entonces 2 megabytes era la media y la mayor parte de la gente pensaba ¿para qué necesito más? ¿No? ¿Para qué? 50 megas, esto no lo veo mucho. Obviamente en aquella época el móvil principal uso era para hablar por teléfono. Los datos no superaban el 20%, porque alguno de vosotros igual teníais ya las primeras Blackberries con el mail, pero en general era muy poco extendido el uso de los datos en el móvil. Sin embargo, en los últimos 8 años eso nos ha cambiado radicalmente. De hecho, en el 2007, que fue cuando entró el primer smartphone, el primer iPhone, perdón, fue cuando empezó a revolucionarse el uso de los datos en el móvil y en el 2015 estamos hablando de más del 80% de los móviles ya con uso de datos y de velocidades medias de fijo de casi 50 megas. Obviamente eso nos ha transformado mucho. A día de hoy ya tenemos acceso a toda la información que queremos en la palma de nuestra mano, queremos la inmediatez de poder consultar cualquier cosa y no nos planteamos el tener que esperar 4 horas para mandar un documento, ¿no? Ya es una realidad y esto sigue evolucionando. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? En parte esto además hacia dónde vamos en muchos casos es cosas que ya están aquí a día de hoy, no son realidad o avances tecnológicos totalmente popularizados, pero sí que son realidades en muchos casos. Y permitirme que os dé algunos ejemplos. La realidad es que, la tecnología ha cambiado totalmente la manera en la que hacemos las cosas, forma parte de nuestro día a día, es una realidad de nuestras vidas y condiciona mucho la manera en la que trabajamos, nuestros desarrollos profesionales y nuestros momentos de ocio. Dejadme que os dé unos ejemplos. En telemedicina, por ejemplo, imaginaos un accidente en alta montaña, llega el helicóptero de rescate y hace un primer diagnóstico del paciente, haciendo unas radiografías, tomando unas constantes vitales, de manera que manda esa información al hospital de destino
y pueden empezar a preparar todos los tratamientos que tengan que hacer a posteriori para acelerar ese proceso, al mismo tiempo que le pueden dar información al equipo de rescate de los primeros tratamientos de emergencia que pueden empezar a realizar. O, por ejemplo, el mundo de las ciudades conectadas, los smart cities, que muchos de vosotros habréis oído hablar ya. Estamos hablando de tener contenedores de basuras conectados a Internet de manera que se pueda optimizar, por ejemplo, el circuito de recogida de residuos urbanos y permitiendo el propio container dando información de cuándo está lleno, cuándo no está lleno, o sistemas de alumbrado inteligentes que solamente se enciendan y ganamos esa eficiencia cuando detectan ciudadanos en esa zona, ¿no? O, por ejemplo, otro concepto que vemos aquí reflejado y que seguro que veis que está muy de moda hoy día, el Internet de las cosas. A futuro, muchísimos elementos de nuestra vida cotidiana van a estar conectados a Internet. Camisetas para medir tus constantes vitales mientras estás corriendo. O sea, no hablar de coches, que es algo más normal, ¿no? Que puedes, te has tomado un día unas copitas de más, que el coche te diga, pues no, hoy no lo arrancas porque no estás en condiciones, y eso solo lo puedes permitir si tiene la inteligencia y la tecnología detrás ese dispositivo. No, me podría extender con muchísimos más ejemplos, pero la realidad es que muchas de estas cosas ya son una realidad a día de hoy, ya están presentes en nuestras vidas y muchas veces no somos conscientes de todo lo que eso nos permite, ¿no? ¿Qué está permitiendo, en el fondo, qué está provocando esta tecnología? Una proliferación masiva de dispositivos. A futuro, en los próximos 2 o 3 años, o día a día de hoy, de hecho, ya hay más de 4 dispositivos por usuario, por persona física. Digamos, si pensáis vosotros mismas, tendréis el móvil, la tablet, aparte del PC, la televisión conectada en casa, y eso va a seguir creciendo, y esos dispositivos van a masificar el uso de datos, tanto el tráfico de datos móviles se estima que va a crecer en torno a 8, se va a multiplicar por 8 en los próximos 3 años, como en torno a la velocidad fija, donde cada vez consumimos más tráfico, principalmente debido a que la mayor parte de ese tráfico, al final las horas de una persona son las mismas, ¿no? Las comunicaciones que hacen son las mismas, pero nos comunicamos mucho más, pero ese tráfico pesa mucho más. Estamos compartiendo muchas más veces vídeos ya que no antes, que tardabas una barbaridad en mandarlos. Y todos estos elementos, todas estas piezas de desarrollo tecnológico, solo las conseguimos a través de la conectividad. La conectividad es el factor fundamental en la que operadores como Vodafone estamos invirtiendo para asegurar que damos a la sociedad la infraestructura y todas las herramientas necesarias para poder acercar e impulsar cada vez más el uso de esa tecnología en nuestras vidas. Y para ello, ¿qué estamos haciendo? Para ello, estamos invirtiendo en esa conectividad, seguimos invirtiendo en el desarrollo de redes fijas y redes de móvil. Tenemos que seguir impulsando la innovación. La innovación es un aspecto clave. Digamos, sobre todo, lo que es fundamental es crear el ecosistema que permita la proliferación de esa innovación a todos los individuos, de todos esos desarrollos, bien de personas que en su vida habían pensado, voy a inventar un concepto nuevo, ¿no? Y lo que es clave es facilitar el acceso a la tecnología a todas esas personas para favorecer esa situación o todo el desarrollo de esas innovaciones. Y por último, y como hablaban mis compañeros, el tercer eje fundamental de este desarrollo es el cliente. Esto no va de desarrollar e innovar y crecer en las cosas que nosotros pensamos que los clientes quieren. Esto va de adaptarnos a realmente lo que quiere el cliente, entender al cliente, saber qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere, y adaptar esa innovación y ese desarrollo tecnológico a esas necesidades reales. Permitirme que os ponga un vídeo que he sacado de nuestra plataforma del Futuro es One. Si no la habéis visitado nunca, os recomiendo que entréis. Es un canal en YouTube, porque aquí vais a encontrar vídeos de avances tecnológicos muy sorprendentes en muchos casos, que realmente son cosas que ya están en nuestro día a día, que muchas veces no son masivas, pero sí que son una realidad y se van a masificar en los próximos años. Encontraréis muchas cosas interesantes. Y dejadme que os deje con un fragmento, una colección de fragmentos de cómo esa tecnología, cómo las tecnologías están cambiando no nuestra vida personalmente, pero la vida de nuestros hijos, la vida de los más pequeños.
Sabemos que a los niños les encanta hablar porque hablan el doble que tú. Si logramos sacarles de la televisión y llevarles a la conversación, eso es un lugar mucho mejor en el que estar. Tenemos una buena relación con Mattel, con los que hemos creado la aplicación Talking Tom y también la muñeca Hello Barbie, que son un ejemplo de juguetes conectados a Internet. Scratch es un lenguaje de programación que permite a los niños crear su propia historia interactiva mediante juegos y animaciones, y compartir sus creaciones los unos con los otros. El sensor y el motor están conectados al hub y el hub está conectado al ordenador. Aquí tenemos Scratch en el ordenador. Cuando le doy a este botón, le dice al motor que cierre la boca. Scratch se ha convertido en una comunidad online con millones de niños de todo el mundo que están constantemente aprendiendo entre ellos. Queremos que las nuevas tecnologías sean como los cubos de madera y la pintura de dedos que hay en la guardería. Tuve una visión de futuro en la que los niños podían aprender jugando. Una vez que entiendes que los videojuegos son pedagogía y participación, resulta obvio. Los videojuegos son el futuro de la educación. Bueno, más de una probablemente esté pensando que después de haber visto este vídeo, igual no es tan malo que nuestros hijos estén todo el día jugando a los videojuegos, pero seguramente muchos de ellos se pasan muchas horas delante del ordenador. Como veis, el futuro ya está aquí. Lo que podíamos haber pensado hace 20 años que era la evolución tecnológica del futuro ya es una realidad a día de hoy. Tenemos muchísimos avances tecnológicos que nos cambian la vida, que nos cambian nuestra forma de trabajar y nuestros momentos de ocio, y muchos más que faltan por venir. Muchas gracias y devuelvo la palabra a Tiscar. Bueno, pues muchas gracias Patricia, Antonio y Jesús por ofrecernos esta visión, que creo que nos ha quedado claro que aunque parezca una visión de la tecnología del futuro, es una visión del presente. Gracias.